Bueno, buenos días, el Señor los bendiga a todos, bienvenidos a todos mis hermanos y hermanas. Ha sido una semana difícil quizás para todos, unos ya salieron a vacaciones, nos acompaña nuestra amiga Jess, que es de la Querendona Pereira, más que todo de Dos Quebradas, que terminó su semestre. Aquí está. Y todos ustedes, amados hermanos, todos, absolutamente todos, son hermanita Gloria con su familia. Quería contarles que el jueves tuvimos un hermoso grupo en la casa de la hermanita Gloria, así que nos acompañaron un poco de personas, que la gloria sea del Señor. Y aquí estamos todos nosotros como familia en Cristo. Hoy está cumpliendo años Isabelita, la chiquitina de la iglesia, está cumpliendo 2 añitos. Hace 2 años estaba aquí empezando a esperar que era niño o niña. Está ahí en el papá, feliz de que su hijita está cumpliendo 2 añitos, diciendo la gracia y el favor del Señor. Bueno, continuamos estudiando Marcos. Marcos nos ha traído muchas palabras de parte del Señor. Terminamos una etapa que fueron las 4 parábolas. Veíamos el poder, o sea, señales del reino. Veíamos los misterios del reino, cómo se revelaban en el sembrador y la semilla. Veíamos cómo la palabra da frutos al 30, al 60 y al 100 por 1. También veíamos que el problema más urgente, o el problema no era la semilla en el sembrador, el problema era la tierra. El problema del hombre es el corazón. El problema del hombre no son externos, sino internos. Y solamente el único que puede cambiar el corazón es Dios. También veíamos que la semilla tiene vida en sí misma y que la palabra del Señor tiene poder y autoridad para hacernos nacer de nuevo y para empezar a transformar nuestras vidas. Veíamos también que en medio de la congregación también hay diferentes tierras, diferentes tipos de creyentes. Unos que crecen al 100 por 1, creyentes que se someten a la palabra, viven de acuerdo al Evangelio, se someten al señorío, a la autoridad del Señor, y todo lo que hacen glorifica al nombre del Señor. Vemos también que muchas veces somos reacios y duros a escuchar la palabra del Señor. Basamos nuestra vida en preocupaciones, ansiedades, dificultades, y entonces la semilla no da fruto, germina pero no da fruto. Y hablamos también de que los frutos del Espíritu son dones de Dios, que van creciendo todos los días en la medida que nos sometemos a su palabra y estamos siendo renovados y transformados todos los días. Ahora llegamos al capítulo 4, donde vamos a mirar el examen de esa palabra. Si realmente los discípulos que escucharon atentamente tan grandes y poderosas enseñanzas, ahora que se van a encontrar a una gran dificultad, a una gran tormenta, porque fue una gran tormenta, una tormenta aterradora. Para que ustedes sepan, el mar de Galilea es un lago de agua dulce, es alimentado por diferentes arroyos, pero también llega al río Jordán. Es una depresión que se encuentra a 210 metros bajo el nivel del mar, o sea que es una depresión donde el viento se baja por las colinas y se conjuga y las tormentas aparecen así. El día puede estar azul, soleado, sin ninguna nube, y cuando menos piensa, unas tormentas impresionantes. Y ese día pasó eso. Vamos a la palabra del Señor, Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Tengamos en cuenta esta palabra, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo: Mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias infinitas por este día, Señor, porque es un día que tú has preparado para tu gloria y para que nos deleitemos en tu gloria. Padre eterno, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Me pongo delante de ti, Señor, a tu pueblo y mi vida, Señor, para que sea examinada a la luz de tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de justicia, de juicio y de pecado. Padre eterno, ayúdanos a esperar y a confiar y a entender de que tú eres soberano en todo y que has dispuesto todas las cosas para el bien de los que te aman, conforme al propósito de los que han sido llamados. Y hemos sido llamados por tu misericordia, hemos sido llamados por tu gracia. Y aquí nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestro pecado y reconociendo tu santidad. Pero nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Guíanos, Señor, y que hoy tu nombre sea exaltado, que nuestro Señor Jesucristo sea predicado y que sea tu Espíritu Santo glorificando y exaltando tu santo nombre. Te orar en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a contarles una pequeña historia. Un joven necesitaba un empleo y fue a una granja. Cuando el granjero le preguntó sobre sus calificaciones, qué podía hacer él, qué era capaz de hacer, él le dijo: yo puedo dormir cuando llega la tormenta. Él se quedó muy, ¿cómo así? O sea, vienes a trabajar y me dices que puedes dormir cuando llega la tormenta. Yo quiero ver eso. Y lo contrató. Unos pocos días más tarde, el granjero y su esposa fueron despertados en la noche por una violenta tormenta. Pero una violenta tormenta. Rápidamente comenzaron a revisar las cosas para ver si todo estaba seguro. Hallaron que las ventanas de la granja habían sido aseguradas. Un buen suministro de leña había sido colocado junto a la chimenea. El joven dormía profundamente. El granjero y su esposa inspeccionaron entonces su propiedad y hallaron que todas las herramientas habían sido colocadas en el depósito, libre de efectos de los elementos. El tractor había sido movido al garaje. El granero estaba adecuadamente bajo llave. Aún los animales estaban calmados. Todo estaba bien. El granjero comprendió entonces el significado de las palabras: el joven puede dormir cuando el viento sopla. Vemos aquí a través de esta historia lo que podemos ver a través de la luz de la palabra del Señor. Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos vivir. Pero un hijo de Dios debe someterse al Dios eterno. Y ese sometimiento es de acuerdo a la palabra del Señor. Si nosotros no nos sometemos a la palabra del Señor, no somos hijos de Dios. Porque dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde se revela la palabra de Dios? ¿Dónde se revela la voluntad de Dios? En su palabra. No en otro lugar. No a través de experiencias, no a través de emociones místicas o situaciones que uno a veces dice: yo quiero sentir esta experiencia. No, no se trata de experiencias. Se trata de estar fundamentada. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por emociones. Las emociones se someten a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que es una firme ancla del alma del creyente. Es una firme ancla. Para que usted sepa, cuando un barco entra en tormenta, en la mar abierto, ellos sueltan las anclas, tiene 4 anclas, y queda anclado al mar. El barco hace esto, pero no se hunde. Tiene que ser muy fuerte la tormenta para que parta el barco en 2. Pero la firme ancla del alma del creyente es la palabra de Dios, y por eso aquí predicamos la palabra del Señor. Aquí vemos a Jesús.
Vemos a Jesús cansado. ¿Cierto que estaba cansado? Porque durmió. Pero a pesar de que estaba durmiendo, estaba en control. El joven, contamos la historia, él sabía que todo estaba como en orden. El Señor sabe que todo está en orden bajo sus manos, aún la tormenta más aterradora de nuestra vida. Y van a venir tormentas, porque Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, confíen en mí, que yo estoy con ustedes. Jesucristo estaba en la barca, ¿cierto que sí? Pero ahorita vamos a ver que parecía que esos discípulos sintieran o pensaran de que Él no estaba en la barca. Habían visto milagros. En 4 capítulos que hemos leído en Marcos han visto liberar endemoniados, hayan visto sanidades a un paralítico, se han visto el poder de Dios y escucharon la predicación. Incluso les dijo que a ellos les había sido dada la potestad y autoridad de entender las parábolas. A ellos, no a los otros. Ahora tenían que ponerse a prueba si habían entendido. Ahora ellos iban a ver el poder y autoridad del Señor Jesucristo. Dice entonces: después de las parábolas vienen 4 milagros para demostrar la soberanía y el poder del Señor. Vimos 4 parábolas, ahora vienen 4 milagros que van a mostrar el poder y autoridad del Señor frente a diferentes circunstancias. Esta serie de milagros comprueban lo que Jesús decía hacer. Esto demuestra el gobierno soberano de Dios, de Jesús en la tierra. Cada uno de esos 4 milagros representan todo el poder que tiene Jesús. El primer milagro que vamos a estudiar hoy: calmar la tempestad. ¿Qué es lo que pasa allí? Cristo está revelando que Él es Señor de la creación. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y Él sostiene todas las cosas por el poder de su palabra. Segundo milagro: expulsa una legión de demonios. Es un milagro sobre el poder y autoridad del Señor sobre las tinieblas y sus demonios. Marcos 5, 1 del 1 al 20. Aquí está pasando, pero no busquen, que más adelante vamos a ver eso. Aquí está pasando Jesús al otro lado del mar de Galilea. ¿Hacia dónde está pasando? Hacia el lugar pagano. Gadara era un lugar, se llama Decápolis. Decápolis era una ciudad pagana, pero habían gentiles, habían judíos también. Había gente que era necesario que escucharan el Evangelio. Y se dan cuenta más adelante, el próximo domingo, que lo primero que se encuentra en ese lugar pagano fue el endemoniado ¿de qué? De Gadara, el gadareno. Tercer milagro: la curación de la mujer del flujo de sangre, que es una hermosa historia. ¿Qué está viendo allí? El milagro sobre las enfermedades, el poder que tiene Jesucristo sobre las enfermedades. Cuarto milagro: resucita a la hija de Jairo. Es un milagro sobre la muerte. Entonces vamos a ver que en estos 4 milagros Jesús está mostrando poder y autoridad sobre todo y en todos, para su gloria. Sobre la naturaleza, sobre las tinieblas y la oscuridad de sus demonios, sobre la enfermedad y sobre la muerte. 4 cosas que aquejan al hombre, que sienten terror y miedo, que sienten temor. El Señor dice en su palabra: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Eso está en nosotros. Claro que hay que sentir temor, porque sería muy loco pensar que alguien no sintiera temor. El temor es natural, está en nosotros. La pregunta es: ¿yo me dejo de gobernar por el temor? El temor se convierte en incredulidad. Porque estos hombres tenían fe. Se dan cuenta que yo digo: ¿por qué tienen que tan poca fe? O sea que tenían fe, pero era muy poca. Y esa poca fe los llevaba a sentir temor, sentir terror, sentir angustia. Pues no debemos sentir temor, ese temor de miedo. El mismo Job lo vivió cuando Job dice: el mal que me temía me ha sobrevenido. Se hizo latente todo el temor que le tenía. Muchos estudios dicen que el miedo es la fe del diablo. ¿Cuántas personas no les declaran una enfermedad? No lo saben y todo está bien, pero la diagnostican y en un momentico están en una cama, porque es el miedo, el temor.
El miedo nos deja avanzar. Para que ustedes sepan, el pecado que cometió Saúl fue un pecado de miedo. Él tuvo miedo del pueblo y por eso le perdonó la vida a Agag y a lo mejor del ganado. Los líderes no pueden sentir miedo. Temor de Dios sí, pero no miedo. Estamos en la autoridad de Dios y nos paramos en el nombre del Señor y debemos vivir la palabra del Señor. Pero no tengamos miedo. Temor reverente a Dios sí. Todo esto que está escrito en los evangelios se trata de Jesús, no de nosotros. La gente cree que el evangelio es acerca de nosotros. Creemos de que Jesucristo gira en torno a nosotros y hemos creído de que Dios es nuestro esclavo, es nuestro Señor y que yo tengo la hora que yo pida, cuando yo quiera, como yo quiera, Dios va a hacer las cosas. Error. Fuimos creados para su gloria y por su gloria. Nosotros giramos en torno a la vida de Jesucristo. Jesucristo dijo: alejados de mí, nada podéis hacer. Pero hay un gran problema del hombre, cree que él es el centro del universo. No somos el centro del universo. El centro del universo es Dios. Y es el gran problema que tenemos en nuestras relaciones interpersonales. Creemos ser el número uno. Y no somos el número uno. El número uno es Cristo. Es Cristo. En Romanos 1:17, no vayan, yo les leo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Lo que se revela en el Evangelio es la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Cristo. Él es mi justicia, Él es tu justicia. No es tu justicia la que gobierna Cristo. No es tu justicia la que gobierna tu vida, es la justicia de Cristo. En 2 Corintios 5:15, no vayan, les leo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no debemos vivir para nosotros mismos, debemos vivir para Cristo. Pero es allí nuestras grandes desilusiones, porque vivimos para nosotros mismos. Y de eso no se trata la vida del creyente. De eso no se trata los hijos de Dios. Se trata de servir. Cristo dijo: ejemplo les he dado, sírvanse los unos a los otros. Aquí en Marcos tenemos 6 párrafos por estudiar. El tema es examinados en la tormenta. Así llama el segundo hoy, examinados en la tormenta. Primer punto que vamos a ver: embarcarse al atardecer. Segundo punto: una furiosa tormenta. Tercer punto: un clamor frenético. Cuarto punto: un milagro asombroso. Quinto punto: un reproche cariñoso. Y sexto punto: un profundo afecto. Eso vamos a desarrollar ahora en el sermón. Estos 6 puntos los saqué de un comentario de William Hendricks, que la gloria es de Dios y también de aquellos hombres que son los sabios. Tomé estos 6 puntos y los acomodé y los apliqué de acuerdo a nuestra congregación y a lo que Dios me enseñó a través de este texto. Embarcarse al atardecer. En los incidentes anteriores hemos tenido ocasión de ver los efectos que tenía la popularidad en el ministerio de Jesús. Vimos en otros capítulos que grandes multitudes lo seguían, ¿cierto? No le queda tiempo ni de comer. Era avasallante la gente buscando a Jesús, buscando milagros, buscando ver qué es lo que estaba pasando, noveleros, venían de todas partes. O sea, el trabajo era incansable. No le dejaban casi tiempo de comer ni de dormir. Estaba agotado. Constantemente, donde quiera que iba, se encontraba rodeado por las multitudes que acudían de todas las partes del país buscando ser curados de sus enfermedades. Tal era la situación que no tenía tiempo ni de comer ni de dormir. A lo que hay que añadir las largas sesiones de enseñanza junto con las explicaciones posteriores a la casa. Vemos que Jesús, después de hacer milagros, les enseñaba, ¿cierto? Él no paraba. Jesús no paraba. Él tenía 3 años para desarrollar su ministerio. O sea que no tenía tiempo que perder, ¿cierto que no? Todo el tiempo estaba programado para cumplir su misión. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Será que estamos aprovechando bien el tiempo?
¿Será que nosotros estamos aprovechando las 24 horas del día para hacer lo que Dios nos mandó? ¿O tenemos a Dios en tercero, cuarto y quinto lugar? Y todo lo que implica a Dios. Porque ser cristiano no es solamente venir a la iglesia el domingo. Ser cristiano es llevar la iglesia a nuestra casa, donde estemos, trabajo, familia, colegio, universidad, en toda nuestra manera de vivir. Proyectar a Cristo, testificar de Cristo con nuestras vidas. Jesús les dice, pasemos al otro lado. Aunque seguramente fueron los discípulos los que se encargaron de despedir a la multitud, fue el Señor mismo quien dio la orden de pasar al otro lado. Pregunto, ¿sería que el Señor Jesucristo sabría la tormenta o no? ¿Sí sabía o no sabía? Lo sabía. Y él dijo, pasemos al otro lado. Él estaba seguro, confiado en quién, en Dios, su Padre, porque él vino a hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios era que pasaran al otro lado. Dice que no vino a hacer sus propias obras, ni a decir sus propias palabras, sino lo que vio de su Padre, lo que su Padre le mandó. O sea que él sabía que había que pasar al otro lado. Hay algo que hacer en Decápolis, en Gadara, había que pasar allá a predicar la palabra, a liberar ese endemoniado gadareno. Él necesitaba ir allá. Este detalle se reviste mucha importancia en vista de lo que más tarde ocurrió. Debemos darnos cuenta de que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Estaban haciendo la voluntad de Dios? Claro que sí. Estaban con él, lo dejaron todo. O sea que todo tenía que ir muy bien. Pero no fue así. ¿Cuántas veces tú has estado en la voluntad de Dios, haciendo las cosas bien, y se levanta tremenda mega tormenta? Sin que tú la veas venir. Ha pasado, ¿cierto? La pregunta es, en medio de las cosas, cuando tú sabes que estás haciendo las cosas correctas, que estás siendo firme en el Señor, que estás obedeciendo la palabra, ¿qué pensarías tú de Dios cuando te mete en una tormenta? ¿Será que tu fe sigue igual? Quizás no. Quizás nos pase lo que le sucedió a los discípulos. Y eso no es pecado. Pecado es dejarnos gobernar por el miedo y hacer cosas que no glorifican el nombre del Señor en medio de momentos difíciles. Por eso es que Santiago dice que es necesario que nuestra fe sea probada, para que produzca un fruto que llama como paciencia. Es cómo me comporto yo, cómo espero yo en los tiempos de tormenta, en los tiempos de aflicción, en los tiempos de enfermedad, en los tiempos de lucha. ¿Qué tipo de creyente soy? ¿Cómo estoy proyectando a Cristo? ¿Y a quién estoy viendo yo? ¿Al problema o a Cristo? ¿Qué estaban viendo los discípulos allí? ¿Qué pueden ustedes mirar? ¿La tormenta o a Cristo? La tormenta, cuando iban a Cristo habían dormido. ¿Vieron? Perecemos, ponga de pila, nos vamos a morir, ¿no tienes cuidado de nosotros? ¿No les ha pasado eso, que vienen las tormentas, no pasa nada y usted ve que Dios responde, que están solos y parece que se están hundiendo? Pero Dios diga, a tiempo, sigamos. Debemos darnos cuenta de que los discípulos se encontraban plenamente inmersos dentro de la voluntad de Dios. Acababan de terminar una serie de estudios sobre el reino de Dios con el mismo Señor como maestro. Y ahora se disponían a ir a la costa oriental del mar de Galilea, siguiendo sus indicaciones, y fue en ese contexto de obediencia a Cristo cuando tuvo lugar la tormenta. Pregunto, ¿sería que le echarían la culpa a Jesús? ¿Usted por qué dijo que pasáramos al otro lado? Es muy probable, no lo sabemos. Estoy especulando. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo, tú los haces y encuentras oposición y no te va como tú pensabas que te iba a ir? Muchas veces. Pero nosotros tenemos que confiar en el Señor. Si Él ha dicho, pasemos al otro lado nos llevará. Si Él ha dicho, te escogí para salvarte y para llevarte al reino de los cielos, así será. Él empezó una buena obra, Él no la perfeccionará y la terminará hasta la venida del Señor Jesucristo. No importa cuántas tormentas pasen, Él es el Señor de las tormentas. Él está en control. Él está en control. Pero no podemos bajarnos del barco. ¿Usted se imagina bajarse de esa barca en una tormenta como esas? Una mega tormenta. En realidad dice que es una mega tormenta, era como un maremoto. En los textos originales dice que era como un tipo de torbellino, como un tornado en medio del mar. Para que ustedes sepan, en la época de Jesús, los marineros atribuían las tormentas
y las dificultades dentro del mar se las atribuían al diablo, a las fuerzas oscuras de las tinieblas. Por eso nos damos cuenta por qué Jesús reprende y ata al mar. Y tenemos aquí una lección muy importante que debemos aprender. El hecho de estar andando fielmente en el camino del Señor no nos librará de atravesar por las tormentas y tempestades de la vida. Eso Dios dice: mi paso os dejo, mi paso os doy. La paz que yo les doy no es como la da el mundo. El shalom de Dios, la seguridad y la confianza, esa paz que hubo después de la tormenta, esa gran bonanza de que Él estaba en control, de que Él estaba en control. El Señor no promete continuos tiempos de bonanza a los suyos, ni que seamos librados siempre de experiencias amargas o de peligro. La gente cree que porque estamos sufriendo es culpa de Dios, que nos abandonó, que es un juicio de Dios. No, la aflicción es necesaria para perfeccionar el carácter de Cristo en nosotros. Todo está en control de Dios, nada se sale de sus manos, ni una tormenta más grande, ni una dificultad más grande, ni siquiera el problema familiar más grande está fuera del control de Dios. Y Dios está en control y Él está haciendo algo con lo que está pasando. La pregunta es: ¿será que yo estoy espiritualmente mirando lo que Dios está haciendo? Porque estos discípulos perdieron de vista al Señor que estaba predicando al otro lado. ¿Sabes que sí? Perdieron de vista, dejaron de mirar a Jesús y miraron fue la circunstancia. Muy parecido a lo que le pasó a Pedro cuando Jesús le dice: pasa, ven. Caminando por las aguas, Jesús dice: venga. Y Cristo dio la orden y él viene. Y cuando miró la profundidad del mar y las olas, se hundió. Dejó de mirar a Cristo. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, aún en la tormenta más grande de tu vida. Pero de los que sí podemos tener seguridad es que en estas circunstancias es de dos cosas: es que el Señor estará con nosotros durante todo el camino y que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La salvación que Dios te ha dado no la perderás, porque es de Dios y es un regalo de Dios, y esa salvación la sostendrá hasta el último día. Dice la palabra que hemos sido guardados por el poder de ¿qué? De su fuerza. ¿Quién no es poderoso que Dios? Nadie. Nadie más poderoso que Dios. Y no podemos superar su resultado. Así que confiemos, aprendamos a dormir en el tormento, aprendamos a confiar, a descansar en Él. Hay un texto que dice en Isaías capítulo 26:3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si el Señor me dice: móntate en el barco y pasa al otro lado, no importa lo que pase adelante, yo voy a confiar, porque Él estará conmigo. Y Él prometió estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Él lo prometió. Y Dios no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Él es Dios, Él no es hombre. Desafortunadamente hemos visto a Dios como un hombre. Hemos confiado más en los hombres que en Dios. Hemos confiado más en las circunstancias que en el Señor que gobierna las circunstancias. Esto también lo vimos cuando Dios sacó a su pueblo de Israel. Y es lo que nos ocurre a nosotros de Egipto. Y es lo que nos ocurre todavía al pueblo en este momento, al pueblo de Dios, que desafortunadamente es Él el que nos llama, es Él el que nos invita a pasar al otro lado, pero nosotros debemos de mirar. En esa historia de cuando el pueblo salió de Egipto, empezaron a mirar sus necesidades y empezaron a mirar que era mejor lo que tenían atrás, era mejor estar en esclavitud que creerle verdaderamente al Señor, que les estaba dando la provisión de todo, pero el temor y el no creer verdaderamente que Dios los iba a llevar a la tierra prometida, y es lo que nos ocurre regularmente a los seres humanos, y incluidos nosotros los creyentes, porque los que están afuera, bueno, no conocen, pero nosotros que conocemos, se nos olvida que cuando Él dice pasemos al otro lado es porque Él va delante de nosotros, no vamos nosotros. Pues somos más que vencedores, ¿o no? Somos más que vencedores. Pues
Por eso cuando leemos en Romanos 8:28, que nos lo sabemos de memoria, y les voy a leer de nuevo para la versión NBI, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. ¿Dios dispone tormentas, sí o no? ¿Dios dispone pruebas, sí o no? ¿Dios dispone dificultades en nuestro hogar? Claro que sí. Nada se sale de la mano del Señor. Nada, absolutamente nada. Y Él está en control. Y Él nos llevará al otro lado, a ser semejantes a Cristo. Eso hará el Señor Jesucristo. Es declarar que en esta barca, ¿quiénes iban? ¿Discípulos o no discípulos? Solo discípulos. O sea que estas palabras son específicamente para creyentes, para nosotros, porque estas palabras no las entienden los que no son creyentes, no las entienden los que no son cristianos. Porque lo primero que va a hacer, incluso hay gente siendo creyente que entra una tormenta en la vida, y ¿a quién echa la culpa primero? A Dios. Y no quieren saber nada de Dios. O le echan la culpa a los demás. Se enojan con Dios, se enojan con los demás. Puedes dar cuenta que hay diferentes tormentas en nuestra vida. Hay tormentas generadas por nuestra desobediencia, pero Dios sigue en control. Jonás desobedeció a Dios. Pregunto, ¿será que Jonás no llegó a Nínive? Sí, señora. Levantó una gran tormenta para que lo tiraran al mar. Y se lo tragó un gran pez que el mismo Dios dispuso para que lo llevara a Nínive. ¿Será que Dios no estaba en control de la tormenta de David por causa de su pecado? Totalmente. Dios sigue estando en control. Así que confiemos en el Señor y deleitémonos en su gloria, y aún adoremos y bendigamos su nombre, porque Él está en control. Yo escuché un predicador que dijo que las tormentas en el mar tienen varios propósitos, pero uno de ellos es desenterrar los tesoros que se encuentran en la orilla de la playa. ¿Cuántos tesoros no han sido descubiertos después de una gran tormenta? Levanta la arena, todo el polvo que hay en el fondo del mar, y se descubren grandes tesoros, barcos que estaban hundidos, incluso galeones llenos de oro. Las tormentas mostrarán el tesoro que Dios te ha entregado a ti, su Santo Espíritu y su bendita palabra, que tú puedes confiar y esperar en el Señor, aún en la tormenta más difícil de tu vida. ¿Quién de aquí no ha pasado por tormentas? Todos. Pregunto, los que estamos aquí, cuando hemos confiado en el Señor en medio de las tormentas, ¿nuestro barco ha naufragado? No. Parece que fuera a naufragar. Y gritamos: Señor, no tienes con nosotros, que perecemos. Y Él se despierta y solamente da la palabra y automáticamente una gran bonanza. Segundo punto, una furiosa tempestad, una furiosa tormenta. Una fuerte tempestad se levantó y las olas se precipitaban dentro de la barca, de modo de que la barca ya se estaba negando, pero Él estaba en la popa, sobre la cabeza. ¿Cómo está Jesús? Durmiendo. Ni siquiera se da cuenta de que el agua se estaba metiendo al barco, que la barca se movía para un lado. Qué tremendo. O sea, uno mira eso y yo creo que la gente estaba aterrorizada viendo que el Señor estaba ahí y estaba durmiendo, y ellos como unas locas despelucadas buscando cómo trataban ahí de que el barco no se hundiera. Pero para que ustedes sepan, dentro de esos discípulos había 4 grandes marineros. Escuchan eso, habían 4 pescadores que llevaban desde niños pescando en el mar de Galilea, viendo tormentas, y esa tormenta era la tormenta más grande que ellos habían visto. No sabían qué hacer. Ahorita se dan cuenta que simplemente tenían fe, pero no era suficiente para ver la gloria de Dios en ese momento, en ese instante. En el original, Marcos y Lucas explican este disturbio atmosférico hablando de escuchen este término, lailaps. Esto es un torbellino, una tormenta que desata furiosas ráfagas, una temible borrasca. Esa es una palabra que se usa cuando Job, Dios le habla ¿en qué? En un torbellino. Algo así parecido, algo mega, algo grandísimo. Era esa tormenta, o sea, no era cualquier tormenta, no era cualquier vientecito por ahí. No pasó estos días que cayó esa gran tormenta aquí, ese ventarrón que eso parecía que fuera a desenterrar los techos. Sí. Estamos asustados, yo en mi casa estaba asustado con mi esposa, porque no teníamos techo. Y unas pocas hojas de zinc estaban tapando el techo.
Sí, usted también. Sí. Tú estás más asustado. Mateo lo llama una gran sacudida o maremoto. Debió ser un fenómeno violento, una rugiente tempestad. Repentinamente una furiosa tormenta se precipitó sobre el lago. O sea, de la noche a la mañana llegó esa tormenta. ¿No les ha pasado eso? Que todo está chévere, playa, brisa y mar, y que no pasa nada. Cuando menos piensan, todo está patas arriba. ¿Será que Dios está en control? Claro que está en control. La situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Tiempos de refrigerio espiritual en la presencia del Señor son alternados con periodos de prueba. Y como vemos en este pasaje, todo esto es preparado y dirigido ¿por quién? Por el Señor mismo. O sea, Dios dispuso todas las cosas para el bien de los que le aman. Así que no renieguen de la tormenta. No reneguemos de la tormenta. No reneguemos de las pruebas. Adoremos el nombre del Señor, como decía Andrés ahora. Dios decía a través de Andrés ahora, decía de que lo librara del temor en el Salmo, el rey David. David está pasando por una gran tormenta. Cuando leemos ese Salmo estamos viendo de que David estaba siendo perseguido sin causa alguna. Él no ha hecho nada malo y Saúl lo perseguía para matarlo. Era una gran tormenta. Señor, líbrame de mis temores, Señor. Aquí está él confiando en Dios, esperando en Dios. Dios es su roca, su refugio. Podemos estar seguros de que Cristo sabía que se iba a levantar también la gran terrible tormenta. Pero sin embargo, les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Jesús, sabiendo de que venía la tormenta, les dijo, pasemos al otro lado? ¿Por qué creen ustedes? Porque era Jesús y que no quedó la mente. Porque era necesario ser examinada su fe. Nuestra fe tiene que ser probada para ver si realmente confías en el Señor, esperas en el Señor y obedeces al Señor. No creas que porque te sientas en esta banca y porque has confesado a Jesús como Señor y Salvador, no vendrán pruebas. Claro que vendrán, y duras, y muy duras. Y saldrás de una y empezarás con otra. Por eso el verdadero cristianismo está cargado de pruebas, está cargado de luchas. No todo el tiempo de bonanza, de todo el tiempo de playa, brisa y mar y bienestar. Porque las situaciones prácticas son la única forma y adecuada de completar la enseñanza teórica. Que me digan los que están en la universidad, que no les ha pasado, de que estudian allá en las aulas, todo parece muy bien. ¿Entendieron? Sí entendimos. Y vayan a la práctica. Perdieron la práctica. Entonces no entendieron nada. Lo mismo pasa en la vida del creyente. Todos decimos aquí amén, gloria a Dios. Pero cuando llega la prueba, cuando llegan los embates del enemigo, perdemos el año, perdimos el examen. Aquí estaban perdiendo el examen estos discípulos. Por eso es que tenemos que ser hacedores de la palabra, no oidores. Esta es la gran diferencia entre dos creyentes. Un oidor y un hacedor, un sensato, un insensato. Sin duda, había sido interesante escuchar al Señor predicando acerca de la importancia de la fe y de lo que Él mismo haría con aquellos que tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza. ¿Se acuerdan que vimos esa parábola, la última? La semilla de mostaza, ¿cómo crecería? ¿Y cuán poderosa era? ¿Y por qué ahora no era poderosa? Porque ahora que se encontraban cara a cara para usarla, no la usaron. ¿No nos pasa a nosotros? Que entramos cara a cara con la prueba para usar la fe y no la usamos. Lo que hacemos es puros chillidos y lamentos. Y corriendo de aquí para allá y de allá para acá. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Buscando por todas partes, menos donde tenemos que buscar, en la presencia del Señor. Cristo dice, en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. Dice que el que mora bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso, ¿dónde estás morando? ¿Realmente tú has hecho morada y casa en la presencia del Señor? Porque si no es así te va a dar mucho miedo, te va a dar mucho terror cuando lleguen los problemas y las dificultades.
porque te vas a sentir solo o sola. Ahora llegamos al momento de poner en práctica la enseñanza. ¿Tendrían los discípulos fe en esta nueva situación a la que el Señor les estaba conduciendo? Hay una gran diferencia para enfrentar las tormentas. Vamos a Mateo 7:24. Mateo 7:24. Y leemos hasta el 27. Mateo 7:24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras. Mateo 7:24 al 27. ¿Estamos ahí? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué es lo que dice aquí? Mateo 7:24. Cualquiera. ¿Sería alguien especial? No. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente que construyó o edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron y vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande ¿qué? Su ruina. ¿Cuál de los dos somos? ¿Sensatos o insensatos? La gran mayoría de los insensatos. Insensatos. No ponemos por obra la palabra del Señor, no nos sometemos a ella, entonces nos dan fuerte y de bueno. Dice el texto, no lo digo yo, someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá a vosotros. Cuando tú te sometes a la palabra del Señor, te estás sometiendo a Dios y el diablo no te puede tocar, él huirá de ti. Podrás resistirlo en el día malo, podrás estar firme en el día malo, lo dice en Efesios, pero nosotros no estamos así. Y es allí el resultado de muchas tormentas en las cuales naufragamos. Hay grandes pérdidas, grande dolor, sufrimiento. Dañamos a muchas personas. Dañamos a muchas personas. Dios nos llamó a que pasemos al otro lado, confiando en Él. Confiando en Él. En el texto paralelo a lo que acabo de leer, mire lo que dice, no vayan, yo les leo. O sea que está en paralelo con él. Mire lo que dice, como lo vio Lucas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo les mando? ¿Por qué llamamos al Señor, Señor, y no obedecemos su palabra? He allí el resultado del por qué vivimos como estamos. No obedecemos su palabra. Las tormentas, como las de Jonás, fue por desobediencia, la de David por su pecado, pero en todas ellas siempre se cumplió el plan y propósito soberano de Dios. Siempre se cumplirá, por encima de que sea. Dios es soberano, el hombre es responsable. Somos responsables de nuestros actos y recogemos lo que sembramos, pero el Señor está en control de esa cosecha y la usará para su gloria. Dice entonces que en este caso la pequeña barca de pescadores, acosada por las elevadas ondas, se estaba negando y era un juguete de enfurecidos elementos, vientos rugientes, olas furiosas. Pero Jesús estaba en la popa sobre el cabezal durmiendo. Así dice el original, colocando la palabra durmiendo. Mire, estaba durmiendo tranquilo, reposadamente. Tranquilamente. ¿Dónde tenía recostada la cabeza Jesucristo? ¿En las manos de quién? De Dios. De Dios. Él estaba confiando total y absolutamente que esa tormenta no iba a hacer naufragar la barca. Entonces tú tienes esa confianza, debemos tenerla, para que en medio de las pruebas, para que en medio de podamos alabar el nombre del Señor, para que podamos decir regocijados cuando se encuentren en diversas tormentas. Eso produce
la confianza y la certeza de estar en Cristo. De que no importa la tormenta que venga, no importa la dificultad, alabamos el nombre del Señor. Pero el enemigo no quiere que usted alabe, sino que se llene de miedo y de temor, que se sumerja en la desolación, en la autocompasión y que se vuelva una nada. Es como usted mismo haciendo un roto en la barca para que entre agua, ¿o no? Es algo así parecido. Usted misma está haciendo de que el agua entre más, porque está haciendo una tormenta más grande. No solamente lo que está haciendo externamente, sino lo que está pasando en el corazón. En el corazón. Muy pronto se hallaba profundamente dormido, mostrando de que debía estar cansadísimo y dando a entender también de que su confianza en el Padre Celestial nunca fallaba. Jesucristo pensó alguna vez que su Padre iba a fallar. Huerto de Getsemaní, Jesús estaba llorando, lágrimas de sangre. Dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Era una tormenta? No era una tormenta. Era una tormenta espiritual, era una tormenta en su alma, hasta el punto de que está llorando lágrimas de sangre y confía en esa tormenta. Y dice: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ganó la prueba? La ganó. ¿Y cómo fue la cruz? ¿Llorando y lamentándose? No, con gozo. Con gozo, porque va a ser la voluntad del Señor. Y es por eso que vivimos amargados, lamentándonos, criticando, juzgando, mirando, quejándonos en medio de las tormentas. Dios está en control y está perfeccionando el carácter de Cristo con toda circunstancia y momento que estamos viviendo. Tenemos que estar conscientes de eso en nuestra vida. Ni el rugir de los vientos, ni el embate y fragor de las olas, ni aún el girar y descender de la barca, que rápidamente se anegaba, fueron capaces de despertarle. ¿Por qué la tormenta no lo despertó y sí lo despertó el grito de los discípulos? ¿Sería que era más grande el grito o la tormenta? Pueden imaginarse eso, miren ese paralelo allí. No importaba cuán fuertes fueron los rayos y las tormentas y centellas, Jesús estaba dormido. Estaba dormido. Fueron capaces de despertarle. No debemos imaginarnos aquel dormir. Era como si la cabeza de Jesús estuviese apoyada precisamente en los brazos de Dios. Eso es lo que verá la gente cuando nosotros estemos en medio de la tormenta confiando en el Señor. No importa qué pase, estamos hablando en nombre del Señor. ¿Será que eso no glorifica el nombre del Señor? ¿Será que esa actitud frente a nuestra familia, de ver que estamos firmes en el Señor, no les da confianza y esperanza en que busquen al Dios, al Padre oramos? Claro que sí. Claro que sí. Pero si nosotros nos despelucamos y volvemos a ellos con ese miedo, con temor, con angustia, es lo que está pasando en Colombia y en el mundo entero. ¿Por qué nos angustiamos y nos preocupamos? Hagamos lo que Dios mandó hacer, prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque esto tiene que acontecer. Es principio de dolores. ¿O no lo dijo él? Pues ¿por qué nos preocupamos? Si está acercando el día del Señor, preocupémonos por hacer la voluntad del Señor, por vivir como creyentes, por dar frutos que glorifiquen el nombre del Señor. Eso se tiene que preocupar. Lo que está pasando afuera no te preocupe. El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir ¿qué? Confiar. Qué hermoso ese texto. La pregunta es: hágalo. Nos cuesta, porque estamos sometidos a pasiones y emociones, no a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. No se trata de ver, se trata de creer para poder ver. En Segunda de Reyes vi lo que dice el rey David, y él le dijo: no tengáis miedo porque, le dice Eliseo a su siervo, en Segunda de Reyes dice: no tengáis miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y era un gran ejército que venía en contra de ellos, y estaba solo Eliseo con su siervo, y dijo: miren las montañas, a ver qué ve. Y dice que le quitó el velo, que no le podía ver espinones, y vio grandes carruajes y hombres de guerra, ángeles de Dios. Por eso somos más que vencedores. Nosotros no somos más que perdedores, somos más que vencedores. Vivamos como más que vencedores. Como decía Andrés ahorita, glorifiquemos y encantemos el nombre del Señor. Que sacamos de aquí
llenos del poder de Dios, llenos de confiar en el Señor de Dios, no importa la tormenta que estés pasando. Porque les garantizo que aquí hay gente pasando tormentas, y que van a entrar a tormentas, y que están en medio de tormentas. Pero si confías en el Señor, pasarás al otro lado. Pasarás al otro lado. No confíes en tus fuerzas, no confíes en tus argumentos, en tus conceptos, ni en tus ideas, ni en lo que piensas o lo que crees que van a hacer las cosas, no lo que Dios ha dicho. En lo que Dios ha dicho. Tercero, un frenético clamor. Le despertaban y le decían: maestro, ¿no te importa que perecemos? Mire que era un reclamo, ¿eso era un reclamo? ¿No te importa que perecemos? O sea, usted sí es muy mal patrón. Nos dice que pasemos al otro lado y nos va a dejar morir aquí. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Que chillamos como locas y decimos: Señor, que usted no ve mi sufrimiento, no ve mi dolor, no ve cómo estoy. Muchas veces nos ha pasado. Aunque los relatos de los evangelios mantienen una unidad básica, las exclamaciones de los despavoridos discípulos son presentadas de diferentes maneras. Mateo dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Lucas dice: maestro, maestro, que perecemos. Pero Marcos dice: no te importa que perecemos. Era un reclamo, tenían ira, había angustia, había amargura en el corazón de ellos. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Que llenan de amargura en medio de la tormenta, y la tormenta se hace más larga y más fuerte, y hasta que no reconozcas que Jesús está en la barca y que está en control, seguirás en tormenta. No estás pasando al otro lado, estás en medio de la tormenta. Depende de ti creer y confiar de que el Señor está con nosotros y que Él está en control. No te importa que perecemos. Es razonable suponer de que una situación tan terrible y de desesperación, los discípulos gritarían unos unas cosas y otros otras. Es difícil atribuir cualquier otro significado a la exclamación: maestro, no te importa que perecemos, excepto del ser una crítica adversa a Jesús, como si todo lo que pudiese suceder a sus discípulos no le importara. El enemigo le dice: a Dios no te importa lo que estás viviendo, Él no te quiere, Él no te ama, estás solo, estás sola. Empieza a llenarte de resentimiento en contra de Dios, argumentos, orgullo, altivez, fortalezas que no le permiten que la palabra del Señor llegue a tu corazón, llenando su mente de pensamientos de desánimo, de derrota. ¿Cómo conectas la santidad de Dios con tus emociones? Pero dejemos de que nuestras emociones gobiernen la santidad de Dios. Miren cómo me siento, cómo estoy sufriendo. Porque siempre queremos ser el centro de atención. Queremos ser los importantes. No, lo importante aquí es Cristo. Nadie más. Nadie más. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu sed y con todas tus fuerzas. ¿Y a quién más? Y a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero yo, segundo yo y tercero yo. No obstante, antes de juzgar a estos hombres tan duramente, debemos tener presente los siguientes hechos. Estaban totalmente atemorizados, tenían miedo, aterrados. En semejante situación, aún las personas que normalmente son leales pueden desfallecer. Pero una fe muy grande, pero en momentos tan tremendos y tan fuertes que puedes decir esto. Pero no puedes permitirte que eso te gobierne y te amargue más la vida, porque entonces está cumpliendo el propósito del enemigo con esa tormenta. Segundo, su angustia no se hallaba exenta de cierto grado de confianza. ¿Por qué les digo esto? Si esto fuera verdad, ellos eran marineros expertos. Pregunto, ¿Jesús era marinero? No, era carpintero. ¿Por qué corren al carpintero que les ayude? Sí tenían algo de fe, ¿cierto que sí? Sí tenían algo de fe, pero fueron con una fe llena de desconfianza. Fueron con una fe llena de reclamos. Así está sonando.
Esa es tu oración llena de reclamos, llena de angustia, llena de amargura, llena de resentimiento. Esa oración no será escuchada. No será escuchada. Si esto fuese verdad, ellos, si algunos eran marineros de oficio, no se habrían dirigido a un carpintero para que les socorriera. Sin duda, su fe distaba mucho de ser perfecta, pero aún la poca fe es fe, tiene esperanza en purificarse y crecer. Esa pequeña medida de fe va a crecer, pero tiene que ser ejercitada en medio de las tormentas, en medio de las pruebas. ¿Quieres tener fe? ¿Que crezca tu fe? Pues estás pidiendo que llegues a tormentas. Cuando tú oras, y Señor, que aumentaron la fe, o sea, aumente las pruebas, aumente las tormentas. Pero tengo que prepararme para esa tormenta, como en la palabra del Señor, creyendo y confiando y obedeciendo la palabra del Señor. Según Mateo, la llamada angustiosa de los discípulos despertó a Jesús, quien les dijo: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Les dijo: hombres sin fe. ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Tenemos poca fe. Por eso gritamos como locas en medio de las tormentas. Por eso nos despelucamos y corremos de aquí para allá para acá. Porque nuestra fe no está basada en Jesús, sino en mis necesidades. ¿En quién soy yo? No. Cristo les quería mostrar de que Él era el Señor que gobernaba sobre la creación. No miremos más las circunstancias, sino el Señor de las circunstancias. No miremos más nuestra condición, porque Él sabe tu condición. ¿Será que Él no conoce lo que estás viviendo? Él lo sabe. Y entonces, ¿por qué sigues queriendo mostrar lo que Él ya sabe? Jesús no estaba asustado. Al contrario, se hallaba en pleno control de la tormenta. Ahora están durmiendo. Aun cuando los vientos aún rugían y las aguas hervían, el Señor mostrando su poder y dominio sobre las circunstancias. Él es el Señor de las circunstancias. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Acaso casi nada de fe o ninguna fe que haya puesto en práctica? O sea, lo poquito que ellos conocieron de la palabra en ese momento, ninguno la aplicó. O sea que esa fe no era una fe efectiva. Tú puedes saberte muchos versículos, puedes leerte la Biblia al derecho y al revés, pero si no aplicas ni siquiera un solo versículo en el momento de la prueba, no pasa nada. No pasa nada. Esto nos enseña varias cosas. El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de la vida cotidiana. Las tribulaciones y pruebas de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquellos que pensamos dominar bien. Pensamos: no, yo tengo el control, yo soy fulanito de tal, yo eso lo conozco. Habían 4 marineros ahí y estaban gritando como locos. Eran profesionales. Eso no puedes apoyarte en tu propia prudencia o en tu propio conocimiento en medio de las tormentas. Confía y espera en el Señor. Por eso nos desanimamos, porque vemos que no hay resultados, que no pasa nada, que no cambia nada, todo sigue igual. Porque piensas que eres tú el que cambia las cosas. El que las cambia es Dios. Es solo Dios. Finalmente, estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para atraernos al trono de la gracia. Él no está el trono de la gracia, donde recibimos pronto y oportuno socorro. Hoy tenemos cena del Señor. Me voy a tomar 10 minuticos más para poder terminar, porque hoy compartimos el Día de Acción de Gracias. Hoy hay almuercito para todos, los que se quieran quedar. Les voy a pedir 10 minuticos más, voy a terminar a las 12:10. Finalmente, es atraernos al trono de la gracia, donde estamos pronto y oportuno socorro. Cuarto punto: asombro del milagro. Se asombraron. Un asombro poderoso. De ese asombro les dio miedo. ¿Se dan cuenta por qué les dio miedo? Y se levantó y reprendió al viento y dijo al mar: calla, sosiégate, o silencio, cálmate. Entonces los vientos se calmó y sobrevino una gran calma. Con solo decir calla y enmudece. 2 palabras: calla y enmudece.
¿Qué le dijo el centurión romano? Señor, tan solo una palabra tuya y mi siervo sanará. Autoridad. Autoridad del Señor que dijo, cállate y enmudece. Calma y enmudece. Jesús reprendió, literalmente ordenó, y una orden, ordenó al viento y dijo al mar, calla y enmudece, se ha amordazado. ¿Por qué les está diciendo eso? Porque ellos tenían una cantidad de miedos pensando de que las tormentas eran causa de Satanás. Error. Dios está en control de las tormentas y Él permite las tormentas. Le estaba quitando ese velo de que tenían de misticismo. Le estaba mostrando que Él tenía poder y autoridad sobre las tormentas y sobre las tinieblas. Es lo que está diciendo ahí. Dice, Jesús reprendió y ordenó al viento y dijo al mar, calla, enmudece, sea amordazado, quédate así. Este es el significado del tiempo perfecto de perfimoso en griego. El verbo enmudece se usa casi como un término técnico para desposeer un demonio de su poder, y quizás sugiere que Jesús reconoció que había ciertos poderes de tormenta, poderes de los Satanás en la tormenta. Dicen algunos estudiosos, yo no lo creo, lo que dicen estudiosos, porque yo creo es que el Señor le dijo, pasen al otro lado, y que la tormenta, todo es creado por Dios y para Dios. Aunque dice el texto de que el príncipe de las potestades de los aires gobierna este mundo, ¿cierto que sí? Eso dice el texto. Pero que realmente estaban haciendo Jesús mostrarles de que ese poder no era más grande que el poder de Él. A esos discípulos que estaban en la barca, que tenían esa superstición de creer que las tormentas eran generadas por Satanás. Él demostró que era el Señor de las tormentas. Pero a su mandato el viento cesó y se hizo una grande bonanza en el mar. Dios mismo estaba en la barca, pues es Él quien gobierna la naturaleza. Reprendió el viento. Y sus paralelos en otro evangelio es de que Jesús hace valer su autoridad sobre los elementos de la naturaleza, de modo que hubo una profunda y literalmente gran calma. Una gran calma. Quiero que vayamos al Salmo 107, 28. Salmo 107, 28. Salmo 128, Salmo 107, 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron. Así los guía al puerto que deseaba. Qué hermoso es el salmo, ¿no? Qué hermoso salmo. El Señor está en control de la tormenta todo el tiempo. Un cariñoso reproche. Mire tan lindo que es el Señor. No los critica por todo el espectáculo que hicieron, como chillaban como locas en el mar. No. Mira lo que le dice el Señor, un cariñoso reproche, y le dijo, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Como un buen padre, un padre cariñoso diciendo, ¿aún no tenéis fe? Mire tan lindo que es el Señor, cómo te reprende en amor. ¿Será que nosotros cuando vemos a un hermano cometiendo un pecado o tiene una actitud incorrecta, en amor vas y le dices, mira, lo que estás haciendo está incorrecto? No me sea. Lo vimos en la película el viernes, ¿cierto? Vieron a la esposa cómo llegó a apaciguar a su esposo con amor. No llegó a criticarlo, o a renegarle, o a acusarlo, no, en amor. Le dijo, yo te amo. Mire que le dice con amor en el original, es como cuando un hijo cuida a un padre, pero cuando un padre cuida a un hijo, les dice, ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Antes de proseguir con la explicación de este versículo, debemos señalar que a veces se tiene que comentar no solo lo que la Escritura dice, sino también lo que omite. Hay que inferir que los discípulos habían acusado al maestro de ser indiferente y de mostrar un corazón incomprensivo y que no se preocupaba. ¿Será que Jesús le dijo, estos
incrédulos. ¿No los regañó? ¿Que no los regañó? No, para nada, con amor, con amor. ¿No es maravilloso? Y como consolador percatarse del hecho de que Jesús nunca les reprendió por esas palabras desagradables y desconsideradas. Mire que no los criticó por lo que dijeron, sino por lo que había en su corazón. Falta de fe. No importa fe. ¿No te importa que perecemos? Este es el mismo Señor que más adelante iba a dar respuesta a las ruines negaciones de Pedro, acompañadas de maldición. ¿Será que cuando Pedro nega a Jesús y que blasfema el nombre del Señor, que dicen maldiciones, cómo lo exhorta Jesús? Pedro, tú me amas, pacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas, siempre con amor. El Señor siempre llega con amor a enamorar tu corazón, a cautivarte, a traerte. Atraértela. De modo que Jesús les pregunta, ¿por qué tenéis? No porque teníais miedo, sino porque tenéis miedo. Como se dice, no os he enseñado estos apaciguamientos de la tempestad y las olas en respuesta a vuestros histéricos clamores. Este maestro vuestro, no solo muy poderoso, sino también muy amoroso. Por tanto, no debería responder con plena confianza como la de un niño. Pues que muchas veces no vamos con confianza a la presencia del Señor, porque tenemos miedo de que nos va a disciplinar. El Señor te disciplina, pero siempre lo hace ¿cómo? Con amor. Porque la ira está reservada para aquellos que están sin Cristo. Claro que nos va a azotar, pero un padre siempre azota con amor, ¿cierto que sí? ¿No le duele a un padre cuando castiga a su hijo? Pues duele, pero hay que hacerlo, es necesario hacerlo. Pero hay dolor en el padre. Sexto punto, un profundo efecto. Ellos estaban espantados a causa de todo lo que Jesús había revelado con relación a sí mismo, pero probablemente más a causa del poder que había sido manifestado en aquellos hombres. Temieron en gran manera, sintieron más miedo cuando se calmó la tormenta que cuando está la tormenta. ¿Por qué? Porque vieron la gloria de Dios en Jesucristo. Vieron que Dios mismo estaba en la barca con ellos. Por eso tuvieron miedo y dijeron, ¿quién es este hombre que hasta los vientos se someten a él? ¿Quién crees tú que es el Señor? Y esa respuesta la responderás tú misma. Y tú mismo, ¿quién crees tú que es el Señor? Porque de esa respuesta dependerá cómo navegues en el mar de la vida. De eso depende, amados hermanos. Habla de temor y asombro. Los discípulos comienzan a darse cuenta la grandeza de Jesús es mucho más sublime que lo que habían imaginado. No solo ejerce control sobre las multitudes que lo escuchan, las enfermedades, los demonios, sino incluso también sobre los vientos y las olas. Y le decían, y comenzaron a decirse uno al otro, ¿quién es este entonces que hasta el viento y el mar le obedecen? Los discípulos se hallaban profundamente impresionados por el poder y majestad y gloria de su maestro. ¿Quién es este entonces? Se preguntaban según las expresiones de Mateo 8:27. El significado sería, ¿qué clase de persona es esta? ¿O qué nombre? ¿O qué hombre es este? Y con esto terminamos. La lección fundamental que el Señor les intentaba enseñar era la siguiente: el plan divino de la redención de la humanidad no podía zozobrar porque una súbita tormenta hubiese cogido dormida al Mesías. Ninguna fuerza en toda la creación puede destruir su plan para nuestra salvación eterna ni separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. No existe tempestad tan grande que impida el avance del reino de Dios sobre esta tierra. Y de la misma manera los planes asesinos de los judíos que llevaron a Cristo a la cruz tampoco podrían impedir de que Dios completara su plan de salvación. O sea que Dios ganó todo el tiempo y ganará todo el tiempo y la eternidad. Y si Dios gana, ¿quiénes ganan?
Nosotros. Por eso al final del Apocalipsis dice que los santos vivirán en el reino de los cielos. Nosotros. Pero es Dios en nosotros, esperanza de gloria, todos los días. Vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en el nombre del Señor Jesucristo por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás en control, porque tú nos guías, porque tú nos enseñas, Señor, porque tú estás en control, amado Padre, en toda circunstancia y todo momento difícil de nuestra vida. Padre, ayúdanos, guíanos, guárdanos y protégenos, Señor, que mantenernos firmes, Señor, en medio de las pruebas. Padre, ayúdanos a esperar y a confiar perfectamente en ti, amado Padre, porque tú eres nuestra roca, tú eres nuestra salvación. Guíanos, Señor, por sendas de justicia y de verdad. Padre, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a esperar confiadamente y plenamente en ti, Señor. Padre, si hay algún hermano en la tormenta, si está en medio de la tormenta, ayúdanos, Señor, a esperar y confiar en ti, Señor. Que no olvide que tu presencia está en medio de la barca, que tú estás en control de toda circunstancia y toda situación. Guíanos, bendito Dios. Guíanos, Señor, para ver tu gloria, para esperar pacientemente en ti. Padre, oro por las familias aquí representadas, por mis hermanos y por mis hermanas, presentes y ausentes, para que tú los ayudes, para que tú los guíes, para que tú los guardes, para que tú nos enseñes tu misericordia y tu verdad. Todo, Señor, te lo pido y te doy gracias en nombre de Jesucristo. Amén y amén.